se cumplen 20 años de la llegada de Pinochet. Se cumplen, usted dice, de la detención de Pinochet, claro, ¿dónde? De Claro, Pinochet. se cumplen estos días 20 años. 20 años. Fíjese usted que hace días alguien me decía algo que habíamos hecho con el presidente Lagos, ¿no? Y me dijo, oye, sí, ese día fue muy importante, nació mi nieta, me dijo. Ah, pues yo me imaginaba una niñita chica, y la nieta tenía 18 años ya. Era algo realmente... Usted ha sido cuando el presidente Lagos asumió el gobierno en marzo del 2000, pues. Claro. En marzo del 2000 hace ya más de 18 años. Impresionante, 20 años. Es muy fuerte, sí. Senador, y usted se hizo lo correcto, ¿no? Porque se ha empezado a recordar mucho los 20 años de la detención de... Yo siempre 10 de octubre de 1998, para ser más exacto. Sí, yo siempre 17. 17 o 10 no estuve. por el cambio horario quizás nos toca. Puedo equivocarme un poco, 17. Ahora, el cambio horario, todo algo que lo voy a contar. Porque en realidad yo creo que sí que hicimos lo correcto. Mire, efectivamente, nosotros estábamos en un periodo de democracia nueva, de nueva democracia. Y en la creación de un Estado de Derecho que yo creo que con todos sus perfiles difiere mucho de lo que era el tiempo de la dictadura y todo lo demás. Defender esa obra era para mí un asunto fundamental. Y un Estado que no es capaz de resolver sus propios problemas y que tiene que venir un señor juez de afuera a decirle que tiene que hacer esto y lo demás allá, y a este caballero lo vamos a juzgar en mi país, no, eso no, a mí no me parecía que fuera aceptable. No era aceptable por una democracia, era realmente una disminución de lo que habíamos realizado en todos esos años. Había otros que ponían mucho por delante, yo lo respeto mucho. Yo he conversado este tema con el juez Garzón, entre paréntesis. ¿Ah, sí? Sí, pues yo le invité a trabajar en algunos proyectos de la OEA en Colombia, Ya. al juez Garzón, y él me invitó una vez a su cátedra de la Universidad de Nueva York. Hemos conversado el tema y yo creo que llegamos a un cierto mínimo acuerdo en que yo estoy de acuerdo en que lo que él hizo nos obligó a Chile a hacer determinadas cosas. Y creo que esas cosas las hicimos. Efectivamente, cuando Pinochet fue detenido no habían habido juicios en Chile. Claro. Y nadie puede garantizar que si se lo hubiera juzgado en España hubieran habido juicios en Chile. En cambio en Chile han habido juicios, no todos los que yo quisiera, pero sí bastantes. Y esto es un tema que está más bien de moda hoy día. Oiga, senador, ¿no? Y a partir de fines de septiembre hasta octubre se va a poner más de moda usted. ¿Usted estaba consciente que podía pagar un costo político con la traída? Para serle franco, en las encuestas generalmente hay dos cosas que usted tiene que mirar. Por ejemplo, yo creo que ese fue el problema, entre paréntesis, del ministro Varela, ¿no? Que él tenía, cuando llegó al gobierno, tenía un bajísimo conocimiento público y una imagen más o menos. El problema fue que cuando empeoró su imagen, a medida que aumentaba su conocimiento público, el 90% de la gente sabía quién era, pues. Y tenía una mala opinión. Mi conocimiento público aumentó tremendamente durante el caso Pinochet, sí. Y mi aprobación no disminuyó en absoluto, por el contrario. Porque mucha gente entendió que lo que ahora, claro, puede haber sido un poco absurdo, había mucho, pero es cierto, también había muchos que decían Pinochet tiene que volver a Chile, y muchos que decían, era un número grande, y otros decían Pinochet tiene que ser juzgado. Y las dos cosas pasaron, ¿no? O por lo menos pudieron pasar, pero desgraciadamente la Corte decidió algo distinto por su estado mental. Eso le iba a preguntar, ¿no? Los argentinos siempre dicen, bueno, nosotros por lo menos terminamos con Jorge Videla muerto en la cárcel, ustedes no, digamos, ¿no? Sí. Pues debimos haber terminado con Pinochet muerto en una cárcel. Pero piense usted que los generales argentinos perdieron la guerra de las Malvinas, pues. Los generales chilenos perdieron el plebiscito, que no es lo mismo, y el presidente Elwin recibió la banda presidencial de manos de Pinochet. O sea, las transiciones argentinas y chilenas no se puede jugar con el mismo rasero. Hay gente que no le gusta, hubiera querido, como alguna vez creo que dijo alguien dijo Jorge Arrate, y creo que la revolución, el cambio, está con sangre, con guerrilleros, con actos heroicos, etcétera, y nosotros somos más bien aburridos y feos, no, pero costó menos vida, eso es muy importante, costó menos vida y costó menos dolor. ¿Pero hubiese sido bueno para el país que Pinochet hubiese terminado detenido, su tía? No, yo creo que hubiera sido bueno que a Pinochet lo hubieran condenado en Chile. Yo creo que si uno lee con detalle la sentencia de la Corte de Apelaciones que lo desaforó, porque era senador, que lo desaforó, ahí está la condena a Pinochet. O sea, el tribunal dijo que él había hecho una cantidad de cosas, le adjudicó una cantidad de responsabilidades, y al final en un arreglo entre los jueces, en lugar de decir que había sido cómplice, dijeron que había sido encubridor.
Pero si usted se la lee con detalle, es claro que en ese momento Augusto Pinochet pasó a ser culpable de las cosas que había pasado con la caravana. Y después terminó demente, la aclaración de demencia, en fin. Bueno, el tema de la demencia senil es difícil de juzgar porque es progresiva. Y yo te digo que porque yo he conocido incluso familiarmente casos así. Es una cosa que va y viene. Hay ratos en que la persona está perfectamente lúcida. O sea, no olvidemos que cuando llegó se paró de la silla y dijo y agitó, lo cual no significa que no estuviera sano, a pesar de que el Clinic tuvo, según me cuentan mis amigos, una portada que decía: te estaba haciendo el... Te estaba haciendo el... Oye, mucha gente lo defendió, que ahora ya se esconde. Entre ellos el presidente Piñera dio un discurso encendido defendiendo a... Sí, bueno, yo no, eso no recuerdo, pero acuerdo. Están en YouTube. Una lástima porque Piñera en realidad fue... El mérito que tenía era que haya votado que no. Pues. No solamente que haya votado que no, sino que hay una cosa que la gente recuerda poco. Hay una portada de La Tercera, ¿ya? Cuando el presidente Frei, Eduardo Frei Montalva, realizó un acto en el Teatro Caupolicán para oponerse a la Constitución de Pinochet. Hay una foto en la portada que hay 3 jóvenes gritando entusiastamente y uno es Sebastián Piñera. Oiga, senador, y a raíz de esto, ¿no? Volviendo al presente, ¿no? ¿Qué reflexión le deja todo lo que ocurrió con el ministro, el ex ministro de Cultura, durante un fin de semana, el ministro Mauricio Rojas, y lo que ocurrió con el Museo de la Memoria y este acto de desagravio también a ese museo? Mire, yo creo que desgraciadamente la derecha no entiende o no quiere entender en qué consiste el Museo de la Memoria. El Museo de la Memoria no es el Museo Histórico de Chile, ni es el Museo de Historia de Chile de los años 60 y 70. Eso se dejará a otros historiadores y a otra gente. Hay muchas cosas escritas y muchas autocríticas realizadas, muchos mea culpa realizados. Pero en el medio de todo ese proceso ocurrió en Chile una situación horrenda, horrible. Hay muchos libros sobre el ascenso de Hitler al poder y sobre por qué llegó Hitler al poder y cómo llegó ahí y qué es lo que pasó con su gobierno y por qué se metió en la guerra y todo ese tipo de cosas. Pero Auschwitz es un museo de memoria. Sí. Dice, mire, en medio de esta cosa y más allá de cualquier razón, se cometieron cosas horrorosas. Cuando uno va allá, claro, se enoja la gente. Esta mañana escuchaba, me decía que la hija del presidente había dicho por qué la agresividad. Porque cuando uno va al Museo de la Memoria, un Twitter, cuando uno va al Museo de la Memoria, claro que se revela contra las cosas que se hicieron, pero si se le hicieron cosas muy horribles a la gente, ¿cómo no se va a revelar? Pero la presidenta de la UDI y el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, lo entrevisté en la semana en la radio incluso. Que falta contexto. Claro. O sea, eso es que falta contexto para matar a una persona con un soplete. Un soplete se requiere el contexto. No, eso es una salvajada en cualquier contexto. Para matar, para hacerle lo que le hicieron a la gente, en cualquier contexto de una brutalidad. Y lo que el Museo de la Memoria pretende en su espacio es decir, mira, estas cosas no pueden volver a pasar en Chile. Si somos seres humanos, ¿cómo podemos hacer brutalidades tan grandes? ¿Cómo podemos hacer todas esas cosas horribles? Y bueno, y extendiéndose a muchos otros temas de lo que fue la represión. Pero es un museo que recuerda las malas cosas que hizo la dictadura para que nunca vuelvan a pasar. Pero es preocupante que 2 presidentes de los partidos más preocupante porque masivos de la derecha. Es preocupante porque quiere decir que no entienden o que las cosas que dijeron, porque algunos de ellos dijeron que nada justificaba los crímenes cometidos, pero, sin pero. O sea, el pero es preocupante. Eso lo que se hizo con alguna gente no tiene justificación alguna. Fíjese usted que no hubo juicios en el caso del golpe de Estado que concluyeran con la condena de nadie, ni por delitos de violencia, ni por corrupción. Y sin embargo, esta gente sigue pensando que pueden haber habido algunas razones que pueden haber justificado barbaridades tan grandes. Yo la verdad es que a mí me asombra mucho. Y como digo, mire, yo recuerdo cuando yo estaba en el Museo de la Memoria y también estaba en el Museo del Holocausto en Washington, un hermoso de la barbarie, muestra de la barbarie. Y también estaba en Auschwitz. Y ¿sabe lo que más me molestó? Auschwitz no fue cuando me mostraron los hornos.
no fue cuando me mostraron la ceniza, fue una pila de maletas, una pila de maletas en que cada uno había puesto su nombre. ¿Ya? Para recoger su maleta cuando terminara el baño, pues. ¿No es que le decían que lo iban a bañar? Entonces, ¿cómo puede la humanidad tolerar ese tipo de salvajada? Y el Museo de la Memoria lo que recuerda es ese tipo de salvajada que le decían a uno tienes un mes de cárcel y después a los 20 días lo sacaban de la cárcel y lo fusilaban. Eso es lo que recuerda la memoria. No tiene por qué recordar que lo que le dijo Leighton a Onofre Harpa o que le contestó a Allende a fulano. Ese no es el punto. Eso está en otros libros y todo lo demás. Claro. El museo, porque esa cosa puede volver a pasar. Senador, pero lo que no puede volver a pasar es la matanza horrorosa que se cometió. Y respecto a eso mismo que estaba diciendo usted, ¿aprendimos la lección, cree usted, en su fuero íntimo, ¿no? Como país, de que esto no puede volver a pasar? Bueno, ¿o hay mucho negacionismo peligroso? Hay negacionismo, sin duda. Hay gente que dice que no pasó. Ahora, de lo que estamos hablando acá son esos dirigentes de la derecha. No, sí pasó y fue horroroso y yo lo condeno y es terrible, pero ¿no? El pero es lo que los mata, no el reconocimiento. Y yo creo que cuando el pero es que quiere decir que en algunas circunstancias se puede volver a pasar. Y por eso que a mí me preocupa que esta discusión que se arma ahora sobre las libertades condicionales y todas estas cosas sobre los delitos de lesa humanidad. Porque si empezamos a aflojar en eso, estamos perdidos. No podemos aflojar en eso. Cuando la presidenta dice que esta economía del presidente Piñera es debilucha, ¿se equivoca la presidenta en hacer eso? La verdad es que como ella la economía no haya crecido demasiado en su tiempo, yo no sé si habría dicho eso. La verdad es que no. O sea, está debajo de las expectativas, podría haber sido. Claro. Se arriesgó con esa palabra, con esa. Claro, ahora debilucha no quiere decir débil, sino que en el fondo, tal vez desde un punto de vista estrictamente semántico, ella tiene razón. Es más débil de lo que se dijo que iba a ser. Pero claro, se hace vulnerable a la crítica que le digan, oiga, ¿qué me dice de Lucha si usted creciera a la mitad? Tenía tejado de vidrio. Bueno, Ignacio Walker vino la semana pasada acá, senador, y dijo lo mismo, ¿no? Que cómo ella se atrevía a decir eso. Pero ¿sabes lo que pasa? Dijo que era mediocre la economía. Lo que pasa es que yo ahí sí que voy a citar de nuevo a mi amigo Mladin, ahora en serio, que el otro día decía en la radio, mira, mientras sigamos siendo monoproductos, mientras seamos tan poco diversificados como economía, finalmente cuánto crece el país va a depender de cómo esté el ciclo de los principales productos que exportamos. Y ese es el cobre, ¿sí? O sea, pero es sobre todo el grado de desarrollo que tienen los países centrales. Cuando empezó la crisis del año 2008, todos pensaban que la economía chilena sigue igual, y le vendimos a la gente, moros y cristianos, la idea de que ya habíamos salido de este tema del ciclo. Pero el ciclo se demora poco en llegar, pues, pero llega. Y llegó a comienzo del gobierno de la presidenta Bachelet. Y la presidenta Bachelet asumió, si no me equivoco, en marzo del 2010. El abril del 2010, un mes después, en la reunión de verano, de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, el economista jefe del Fondo Monetario, el señor Blanchard, dijo: los países emergentes sobrellevaron la crisis mejor de lo esperado. Pero van a acompañar el crecimiento lento de la economía. Y así ha sido. Acompañamos durante el gobierno de Bachelet el movimiento lento de la economía. ¿Tuvo mala suerte la presidenta entonces? Sí, claro que tuvo mala suerte. O sea, tuvo mala suerte, le tocó el ciclo. Y a Piñera le tocó el ciclo que se iniciaba de nuevo, pero ahora, con la caída, con la rebaja relativa del cobre, con la guerra comercial que ha desatado Trump, probablemente algunas explicaciones va a haber que dar. Y para ser justo, vuelvo a citar a Mladin, yo no le echo la culpa, así como no le echo la culpa a la presidenta de Chile, tampoco le voy a echar la culpa a Piñera. Es el ciclo, porque no hemos diversificado suficiente la economía chilena. Pero la culpa a Piñera, como usted mismo lo dijo, quizás fue puesto la expectativa aquí arriba. La expectativa muy alta, la verdad. Porque bueno, en ese momento tal vez las cosas se veían bien, no se sabía que el caballero, no sabía las barbaridades que iba a hacer que el caballero que llegó a la Casa Blanca. A propósito de Ignacio Walker, vino a hablar de su nuevo libro, ¿no? Sí. No me acuerdo si son las razones de un fracaso o las razones de una derrota.
las lecciones de una derrota sobre la nueva mayoría, ¿no? Sí, ¿Cuáles yo lo son sus leí, reflexiones? es difícil comentarlo porque habla demasiado desde el punto de vista demócrata cristiano. ¿Ya? Si además las razones de la derrota de la democracia cristiana y de sus aliados, claro, por cierto. Entonces, claro, hay toda una cosa ahí que explicar. Y yo creo que la explica bien. Yo creo que la explica bien. Efectivamente, la alianza que nosotros formamos y que fue derrotada, nunca fue una alianza, nunca fue la concertación. No en el sentido de la gente, porque era la concertación más el Partido Comunista. Claro. Ya a mi juicio el Partido Comunista no fue el principal, no fue el problema de este gobierno. De ese gobierno. ¿Cuál fue? El problema fue que no había acuerdo entre nosotros en las cosas que queríamos hacer. Yo creo que eso empezó mucho antes. Yo dije eso, mire, al comienzo, el gobierno de Elwin, digamos, la coalición era una coalición que tenía un partido que la guiaba, que era la democracia cristiana, y otro partido que eran aliados, que tenían su rol importante, pero que también eran menos dentro de la coalición. Por ahí por el año 2008 más o menos ya, no 2008, 98, 99, empezó a ser claro que había un cambio en la relación interna de la coalición. Y yo creo que la democracia cristiana nunca se acostumbró a ser minoría en la coalición y nosotros nunca nos acostumbramos a ser mayoría. Nosotros, la mayoría, ¿el PS se refiere? La mayoría hegemónica, la izquierda, centro-izquierda, la izquierda de la coalición de centro-izquierda, la mayoría o la hegemonía se ejerce con generosidad si usted quiere mantener la alianza. No le anda exigiendo cosas a sus aliados que no quieren hacer. Y nosotros le exigíamos todas las cosas que no querían hacer, pues. Y ellos no querían hacer cada vez menos cosas, entonces la alianza se desplomó. Nuestra alianza se desplomó y eso fue lo que nos costó el gobierno. A mi juicio, esto no fue ninguna derrota histórica, como se dice. ¿Usted está diciendo que ustedes fueron un poco generosos con la democracia cristiana? Por cierto que sí, creo que fueron un poco generosos con la democracia cristiana. Por lo menos mira, es decir, plantear la posibilidad de darles una cuota, una mayor cuota de parlamentarios, aunque no tuvieran votos para ella. Para eso era una cosa que no íbamos a hacer nunca. Pero al margen de cosas que ellos hicieron cuando eran cuando gobernaban con Frey y con hay varios diputados y senadores que le deben que le debieron su puesto a la omisión de la democracia cristiana. Se omitió en los lugares que se trataba. Pero más que eso, nunca nos dijimos, oye, ¿y esta política que vamos a hacer será la más adecuada para el centro? ¿No? ¿Estarán contentos, estarán confortables ellos con esta política? Porque en términos valóricos, por ejemplo, la democracia cristiana tiene ciertamente mucho más dificultades que nosotros para asumir las cosas que estamos haciendo, ¿no? Entonces yo creo que ¿Se refiere al aborto en 3 causales, por ejemplo? Mire, no, yo creo que esa fue una buena solución. Yo quiero decirlo así, mire, para que nos entendamos desde el principio. Yo en materia de esas cosas soy de la mayor liberalidad. Yo creo en el aborto como un derecho de la mujer. Me refiero a la EC. Usted dice que el tema valórico... Yo creo que todos esos temas valóricos lo resolví en mi cabeza hace mucho tiempo. Soy absolutamente partidario de eso. No me preocupa ni la eutanasia ni ninguna de esas cosas. Yo estoy a favor. Otra cosa es que las hagamos de manera que no dividan a la sociedad, pues. Y yo creo que el aborto en 3 causales fue una buena salida que permitía, por lo menos el aborto en algunos casos, por lo menos un comienzo, sin dividir la sociedad. Y yo creo que eso es muy importante, porque de lo contrario permanece dividida, se termina la votación, se producen los cambios, pero la gente sigue dividida igual. ¿Y usted estaría por apoyar un aborto libre ahora? Yo no lo sé, no lo he presentado yo. Yo creo en el aborto, perdón, yo creo que el aborto es un problema. No creo que sea un problema en el sentido que la gente, usted ha visto que hay estadísticas que muestran que de las 3 causales la que más se recurre a la violación. Pues. Sí. Claro, porque ya recurrir a las otras necesita un médico que certifique que usted que su vida está en riesgo y otra serie de cosas más. En cambio, con la violación, pero me violaron. Porque leí en la semana... Bueno, no le voy a decir quién me violó, pero por favor hágame el aborto. Entonces, lo que yo quiero decir es que el aborto libre vendrá tarde o temprano. Que lo hagamos de una manera que no signifique violentar la conciencia de aquellos que queremos que sean nuestros aliados. Ahora, a lo mejor no queremos que sean nuestros aliados. Y cuando yo le decía que fuimos pocos, que no nos acostumbramos a ser mayoría dentro de la coalición, es porque un amigo mío muy querido, que creo que bueno, tengo que nombrar, que fue Carlos Ominá, me dijo, antes hacíamos lo que podíamos, ahora vamos a hacer lo que queremos.
Esa no es la filosofía de la mayoría en una coalición. Por eso se paga un precio. Sí. Ahora, si uno tiene las condiciones para atraer a su red más del 60% del país, claro, país no tiene, la coalición la tiene uno mismo, es la coalición. Pero mientras tanto, yo creo que cometimos errores. Yo creo que la alianza Nueva Mayoría nunca fue una alianza estratégica. Ah, no, Siempre fue una alianza más de conveniencia. Bueno, son alianzas válidas. ¿Y qué alianza hay que hacer ahora, mirando el futuro, lo que viene en las próximas elecciones? Bueno, yo creo que la alianza esa que formamos ahora para ir a la Comisión de Derechos Humanos por el tema de derechos humanos, como lo dijo alguna vez el presidente de mi partido, nosotros queremos una alianza de la democracia cristiana hasta el Puente Amplio. ¿Ya? Y en la presentación ante la Comisión de Derechos Humanos por el tema de las libertades condicionales, firmaron desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio. Ahora, es una cosa nomás, pues, no es una alianza. Porque esto es una alianza, reconstruir una alianza significa hacer muchas cosas juntos, lo cual significa hacer concesiones también. ¿Y qué análisis hace usted en estos 5 meses de la irrupción del Frente Amplio, ¿no? ¿Qué le falta? Bueno, el Frente Amplio está encontrándose con la política como es. Pues. O sea, si uno aquí, mire, el problema es ese, o sea, hay algunos libros que son muy fascinantes en este aspecto, cuando llega gente con ideas a la política, ¿no? Pero al mismo tiempo se enfrenta con una realidad. O sea, usted puede decir, yo creo que el país tiene que gastar en esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer lo demás allá, pero 6 meses después de asumir, tiene que presentar un proyecto de presupuesto, pues. Y ese presupuesto generalmente se va a parecer al proyecto del año anterior, a menos que usted haga una conmoción muy grande en el país, ¿no? Entonces, lo que yo creo que al Frente Amplio le está pasando, que tiene que gobernar. Por eso que el hombre generalmente el que lleva la batuta, digamos, de la sensatez ahí, ¿ya? Es el alcalde de Valparaíso, de Viña del Mar, de Valparaíso. Porque tiene que lidiar con una ciudad brava que es difícil, pues, claro. Y no tiene mucha plata para eso.